Flebas el fenicio, tras 15 días muerto, olvidó el grito de las gaviotas y el oleaje del profundo mar, y el lucro y la pérdida. Una corriente marina recogió sus huesos en rumores, y así como subía y caía, pasó las etapas de su edad y juventud entrando en el remolino. Gentil, oh judío, oh tú que giras el timón y miras a Barlovento, considera, Flebas, que una vez fue alto y guapo como tú. Con esa interpretación de la sección cuarta de La Tierra Baldía de T.S. Eliot, sección titulada Muerte por agua, doy inicio a esta sesión sobre dicho poema. La traducción de lo que recité acompañándome en laúd es de mi autoría, así es que cualquier queja hacia mí. Bueno, empezamos con esta clase de comentario sobre la exposición de temas literarios, históricos y culturales, con que el poema largo de 1922, el año en que Ulises de James Joyce y Desolación de Gabriela Mistral aparecen, esta clase sobre los temas con que La Tierra Baldía de T.S. Eliot, quien será Nobel de Literatura en 1948, en buena parte por dicho poema, los temas con que La Tierra Baldía aborda las tensiones y problemas que afectan al humano moderno. En un torrente de palabras visuales e imágenes verbales, concertando en su propio estilo una versión de la técnica del flujo de conciencia que la clase pasada veíamos en Ulises de James Joyce, el autor T.S. Eliot se sirve de un fondo de metáforas crípticas en forma de fragmentos disconexos con el fin de ofrecer una lectura sincera que revele el estado mental penoso y caótico del individuo de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, conflicto durante el cual Eliot, que era de Estados Unidos, permaneció estudiando en Londres, ciudad en la que finalmente se establecerá. Así, entre neurosis y parodias, el hablante lírico va sumergiéndonos en circunstancias triviales, inusuales, de todo un poco, que nos ahogan y nos reaniman en el difícil intento por comprender el siglo, lo que iba del siglo, y sus quebrantos, y sembrar en la tierra fértil que después de la guerra y su horror resurja, sembrar la semilla de una paz sagrada. En el caso de Eliot, al final del poema, será una paz hinduista, ¿eh? Una paz sagrada que purifique a la humanidad. Vamos a la vida y obra de T.S. Eliot, que desde cierta perspectiva puede parecernos muy providencial en cuanto a cómo fueron dándose los acontecimientos, con todas las desdichas, promesas y resurgimientos que fueron ocurriendo durante el periodo activo literario en la vida y obra de Borges, de T.S. Eliot. Bueno, Borges también quiso deberse a eso que era la mente de Europa, de lo que T.S. Eliot hablaba, así es que no estoy equivocándome de nombre casualmente.
Eh, Eliot, que nació en 1888, a sus 18 años, entra a Harvard a estudiar arte, pero del arte se extraviará a la literatura, a pesar de su padre, que su padre no quería que estudiara ni arte, ni literatura, ni nada de eso. Y una vez en la literatura encontrará un porvenir, ¿ah? Encontrará una pertenencia a un pasado de siglos, desde los griegos y los latinos, y los alemanes y los ingleses, hasta el influyente simbolismo francés con Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y en especial Jules Lafort, ¿eh? Que fue un poeta uruguayo que creció en Francia y cuyos versos, los versos de Lafort, harán de Eliot un poeta. A la edad de 21, en la odiada Harvard, la poesía lo amista a Eliot con Conrad Aiken, el poeta Conrad Aiken. Y bueno, Eliot viaja luego a París, a la Sorbonne, a continuar con sus estudios de filosofía, y ahí entra en consonancia con las obras de La Divina Comedia de Dante Alighieri y Hamlet de William Shakespeare, y también con John Donne y los poetas metafísicos, ¿ah? Y todo eso resquebraja su estilo romántico, el estilo romántico que cualquier poeta antes de conocer las vanguardias perpetraba. Eliot va y toma los fragmentos de sus libretitas y empieza a armar un poema que va a ser la canción de amor de J. Alfred Prufrock. En el centro del poema deja 4 páginas en blanco. ¿Ah? Luego, a los 24, vuelve a Harvard, ya doctorado en filosofía, habiendo estudiado sánscrito e hinduismo, lo cual será influyente en su obra, en especial en La Tierra Baldía, hacia el final lo veremos. Y también llega reconocido como el mejor estudiante por Bertrand Russell, que fue su profesor. ¿Ah? Ahí retoma la canción de amor de J. Alfred Prufrock y agrega en esas 4 páginas en blanco que había dejado 38 versos que los titula el Per Virgilium de Prufrock, pero después se los pasa a Conrad Aiken, a su amigo poeta, y este le dice que elimine esas partes que incluyó. Y bueno, Eliot toma el consejo y las elimina. Esto va a marcar un tema en la producción literaria de Eliot, porque Eliot toda su obra la va a consultar, o bueno, la mejor parte de su obra la va a consultar con otros escritores antes de mandarla a la imprenta. ¿Ah? Va a ser un autor que siempre estará intentando de alguna manera anular su ego en la creación literaria. Y claro, eso lo llevará por el camino de la reescritura. Eliot será un poeta de la constante reescritura, que es un proceder moderno muy opuesto a lo que era el proceder romántico en la escritura. Bueno, romántico hasta por ahí nomás, porque hubo poetas como Friedrich Hölderlin que reescribían efectivamente. A los 26 años, T.S. Eliot entra por segunda vez a filosofía, ahora en Oxford. Él intentaba de alguna manera buscar alivio a toda la tirantez de su espíritu. Toma una beca, va allá, y entonces empieza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Y él y todos los estadounidenses que estaban estudiando en Oxford, que atosigaban las aulas, van a empezar a ser odiados por los británicos. Eliot se deja odiar, pero también odia de vuelta. Eliot odiaba las ciudades universitarias, plagadas de universitarios, de bibliotecas, de niños, de embarazadas que iban a traer más niños. Eliot era así.
y sentía que moría en una ciudad bonita, así él mismo lo expresaba en cartas. ¿Ah? Su padre seguía molesto porque él se había quedado en la Londres de la Primera Guerra, estudiando humanidades todavía, ¿ah? Y arriesgado a la literatura, a una carrera literaria. Así es que, claro, ese hombre de negocios que era su padre, hubiera querido algo distinto para su único hijo varón. Pero Eliot era Eliot. ¿Ah? Él viaja a Londres y ahí todo va a empezar de verdad. Ahí, gracias a Conrad Aiken, su amigo poeta de Harvard, conoce a Ezra Pound. ¿Ah? Conrad Aiken le lleva a Ezra Pound varios poemas de poetas para que Ezra Pound los promueva, y Ezra Pound le dice que ninguno le interesa. Y bueno, Conrad se va yendo y en eso Pound le pregunta, ¿y no hay nadie interesante? Alguien de Harvard, por ejemplo. Y ahí le dice, oh, está Eliot, un chico que hace cosas raras. Y bueno, se reúnen, Eliot visita a Pound. A Eliot no le gustaron los textos de Pound, pero aún así lo visita. ¿Ah? Y ahí Pound empieza a hacerse cargo de la carrera literaria de Eliot. Empieza a promoverlo en revistas, en salones sociales, literarios, en lugar al que va, lugar en el que publica. Pound promueve a Eliot hasta que finalmente consigue que le publique Harriet Monroe, la directora editora de la revista Poetry en Chicago, consigue que le publique a Eliot la canción de amor de J. Alfred Prufrock. ¿Ah? Que Pound se lo presenta como un poema en el cual su autor se había hecho a sí mismo, se había modernizado y perfeccionado a sí mismo. ¿Ah? Y bueno, ahí empezará realmente la carrera literaria de Eliot, empezará a fluir en las sociedades, en la sociedad londinense. Eliot siempre estuvo atormentado por su necesidad de estar acompañado de una mujer. En eso conoce a Vivian Highwood, se casan, y resulta que Vivian tenía una mente un poco difícil. Y el matrimonio de Eliot, que durará creo unos 10 años, se va a transformar en una pesadilla en la situación en la que vivía. O sea, está la Primera Guerra, está el odio del padre, está el intento de producir literatura en una ciudad en la cual no se siente a gusto, el amor por el conocimiento, por seguir estudiando, pero al mismo tiempo el odio hacia el ambiente universitario. Eliot estaba en esa disonancia, y ahora se le suma su matrimonio con Vivian. Hay una película sobre ambos, Tom y Viv, pueden buscarla, muy buena. Y ahí empieza lo que van a ser las raíces, digamos, emocionales de la Tierra Baldía, de la creación de la Tierra Baldía. Eliot, como se casa en Inglaterra, se queda en Inglaterra, se queda viviendo en Inglaterra. Se vienen años tristes, incluso después de la guerra. Se vienen años difíciles en su propia vida. Él se queda enseñando en escuelas y universidades inglés, alemán, francés, latín. Obtiene un ingreso extra trabajando como reseñista y como reseñista de libros y recitador de poemas, pero aún sigue detestando todo el ambiente en el que vive. ¿Ah? No tiene vocación de pedagogo, así es que se sale. Y ya a los 29 intenta regresar a Estados Unidos, intenta que la Marina lo acepte, lo rechazan. Londres sigue siendo su hogar, también su purgatorio, diríamos. Y entra a trabajar de empleado en el banco Lloyds. Él, que era poeta y que era profesor con doctorado en filosofía, como no soportaba el ambiente universitario, entra a trabajar. Y bueno, porque necesitaba dinero, eran tiempos difíciles después de la guerra,
entra a trabajar de empleado en el Banco Lloyds. El gran poeta, el que va a ser el gran poeta del siglo. Era una persona que no sabía qué hacer consigo mismo, la verdad. Y ahí Ezra Pound nuevamente corre en su auxilio. Ezra Pound se endeuda con su esposa actual de ese momento, Dorothy Shakespeare, con tal de costear en la revista The Egoist 500 ejemplares del primer volumen poético de Eliot, que va a ser Prufrock, que incluye la canción de amor de J.L. Prufrock, y se titulará el libro Prufrock y otras observaciones, con otros poemas de Eliot. Y además le conseguirá un puesto, Pound, a Eliot como editor en dicha revista. Y entonces aparece, bueno, los ejemplares tardaron en venderse y aparece una crítica al poemario de Eliot que dice: el hecho de que esas cosas pasen en la mente del señor Eliot no reviste ciertamente ninguna importancia ni para la gente ni para él mismo. No tiene nada que ver con la poesía. ¿Ah? Referente a su primer libro de poemas. ¿Ah? Ahora, esas cosas que pasaban por la mente de T.S. Eliot van a ser las que tracen su próxima obra, La Tierra Baldía, que va a ser la obra más importante del autor. Ya él cumple 30, la guerra había terminado, su padre lo discrimina en el testamento, no le deja nada, y la infelicidad psicológica y la precariedad económica de Eliot, la fatiga, la fiebre, el insomnio, la migraña, la colitis que Vivian, su esposa, decía padecer, toda esa neurosis se le van contagiando un poco a Eliot. ¿Ah? Y bueno, Vivian se va a largos periodos lejos, Eliot se queda trabajando, y entonces sucede que llevando pocos poemas impresos en esos años que estaba en Londres, Eliot vuelve a escribir. ¿Ah? Se hace un tiempo entre el banco y la angustia y vuelve a escribir y vuelve a una especie de gruñido rítmico, como de descarga contra la tierra baldía que estaba viviendo, y la hace resurgir en el poema con su dolor, con su sangre, digamos. ¿Ah? A los 31 años se da una vuelta por París y conoce a James Joyce, otro escritor al cual Pound había promovido. Ya lo vimos la clase pasada, cuánto Pound ayudó a Joyce y cómo Joyce le dijo que él era un obrero del milagro, que lo había sacado de la miseria y del anonimato de su literatura. El estado mental de Eliot, entre la pobreza y las neurosis de su mujer y suyas, son similares al estado mental que vivía Joyce, ¿ah? Con la diferencia de que Joyce además tenía una hija esquizofrénica. Y bueno, Eliot encuentra arrogante a Joyce, pero se hacen amigos y empiezan a intercambiar influencias. Y cuando en 1922, a principios, Joyce publica Ulises, su gran obra, todos, Pound, Eliot, todos sienten envidia. Y ahí Eliot se pone, se lanza con su otro poema, La Tierra Baldía. Eliot tenía 33 años, había escrito un poema, o sea, a los 33 años había escrito un poema, un ensayo titulado Los poetas metafísicos, en el que plantea que los intereses de los poetas son ilimitados y que mientras más intereses, mejor se volverá el poeta, y que mientras más los medite poéticamente, más los volverá poesía propiamente y más los presionará ese intento a encontrar el equivalente verbal de esos estados mentales y del sentir en la expresión literaria, en la habilidad literaria. Así es que los poetas de la civilización actual de Eliot decía, debían ser complejos, debían escribir con todas las complejidades del siglo. Debían ser alusivos, debían ser crípticos.
debían dislocar el lenguaje hacia su verdadero significado. ¿Mm? Eso fue lo que hizo Jules Lafort, este simbolista que influyó en Eliot, y, y que Eliot lo refiere en los poetas metafísicos. Y entonces, claro, Pound consigue que Eliot se tome un descanso del banco Lloyd donde estaba. Consigue financiarle mediante una sociedad, la Sociedad del Bellesprit, que funda, que no dura mucho pero alcanza a ayudar a Eliot, una sociedad para sacar a los poetas de sus trabajos y que puedan producir literatura, o sacarlos de la depresión, o sacarlos del agujero en el que estén para que puedan producir literatura. El único que alcanzó a ser beneficiado fue Eliot, porque después la sociedad se terminó. Ernest Hemingway, en París era una fiesta, refiere esa sociedad y refiere lo mucho que Pound se preocupaba de Eliot. Y claro, se crea la sociedad del Bellesprit, Eliot logra salir del banco con esa ayuda, y antes de irse a tomar estas vacaciones, le muestra a Pound un manuscrito titulado He Do the Police in Different Voices, que traducido sería Él hace de policía en diferentes voces. Un texto con desórdenes absolutos en la escritura, que no se sabía para dónde iba. ¿Ah? Pero de esos desórdenes nerviosos de Eliot había surgido este poema que va a ser precisamente La Tierra Baldía. Se lo deja a Pound. Eliot se va a sus vacaciones. Pound se queda revisándolo. Eliot se entera de la publicación de Ulises de Joyce. Y bueno, Pound le envía el texto corregido a Eliot, le envía el poema de 50 páginas que había escrito Eliot, se lo envía reducido a 19, a 15, por ahí. Y Eliot acepta, así como había aceptado tiempo atrás la corrección de Conrad Aiken, acepta ahora la corrección de Pound. Y qué bueno que la aceptó, porque el poema original, que yo lo tengo acá en una edición facsimilar con los rayados que le hizo Pound. ¿Ah? Ven ahí, Pound le decía, esto no, esto hay que mejorarlo. Le iba rayando el poema, borrándole secciones, etcétera. Y también destacando lo bueno del poema. Sin esas correcciones, La Tierra Baldía nunca sería lo que hoy es. Hay poemas realmente malos, ahí me tomo el derecho, la autoridad de decirlo. Este y bueno, de esos fragmentos incongruentes surgirá el brillante mosaico de La Tierra Baldía, basada en leyendas artúricas, en las leyendas del Santo Grial y del Rey Pescador, con voces satíricas y proféticas a lo largo de todo el poema, con voces de diversas culturas y literaturas, testimonios de la Inglaterra contemporánea, de la guerra, de la posguerra, versos épicos entre versos líricos, conversaciones coloquiales, citas eruditas, alusiones a los clásicos, escrituras en sánscrito, un collage de estilos, ritmos, referencias. Todo eso pasa por el bisturí de Pound y queda hecho La Tierra Baldía. Una tierra baldía que culmina, de hecho, con una alusión a los Upanishads, a los textos hindúes sagrados. Y ahí empieza la mejor vida de Eliot, podríamos decir. Pound escribe que él fue la partera del libro, que Eliot fue la madre y Pound la partera. Y el libro recibe buenas críticas ampliamente en la sociedad londinense, a la vez que recibe también algunos ataques. Bueno, todo esto que Eliot hace tiene un seno en el estilo del fluir de la mente, en la técnica del fluir de la conciencia que empleaban Joyce, que empleó también se me fue el nombre.
pero era una técnica, venía de la psicología, y que con el psicoanálisis primando en la época se volvía importante de emplear, de experimentar en la literatura. Pensemos que en el año 1922 ya han pasado casi 7 años desde que Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños y 3 ensayos sobre teoría sexual. Y en la Tierra Baldía efectivamente habrán cuestiones entre la vigilia, entre el sueño, con la sexualidad también, eh, con el con la consulta psicoanalítica propiamente tal. El poema completo de pronto incurre en formas que parecen la consulta en un diván del hablante lírico con su propio inconsciente. Así es que el psicoanálisis, o sea, la Tierra Baldía, así como Ulises de James Joyce, no pueden abordarse sin pensar en el psicoanálisis. La Tierra Baldía empieza con la Tierra histórica, sigue con la niñez biográfica, avanza hacia la guerra y la sociedad, transita las culturas y las tradiciones, y todo con ciertas neurosis y parodias infernales, como de Condenado al infierno de Dante Alighieri. Pero todo ello culmina en una suerte de purgatorio o paraíso, si lo queremos, con una paz oriental, que así como en el cielo de Dante emitía destellos que recordaban las figuras hindúes de la sacralidad hindú, y que en Eliot se manifestará efectivamente en los mantras hinduistas. El concepto de la Tierra Baldía viene de la literatura artúrica de la Edad Media, y de sus libros que estaban en el inconsciente colectivo británico y europeo. En las sagas en torno al rey Arturo y el Santo Grial se habla de que la única manera de restituir el vigor de la tierra será a través de la sangre de Cristo, vertida desde la cruz en una copa que José de Arimatea había recogido y que luego con los siglos se perdió y que se conocerá como el Santo Grial. A cuya aventura los caballeros de la mesa redonda del reino de Camelot, los caballeros del rey Arturo, se aventurarán. Así es que la Tierra Baldía es la tierra sin el Santo Grial, diríamos. La tierra privada de su purificación. Y es una alusión metafórica a la Europa de ese tiempo, a la Europa de la guerra, de la posguerra, la fragmentación y la desesperación. En las partes respectivamente formal y conceptual del poema van a ser eco de la asolación y de la desolación de la tierra, del mundo. En el caso de Eliot, de su mundo, del mundo de Europa, de la Europa de posguerra. A todo esto, Borges decía que la Tierra Baldía de Wasteland, el título original, debía traducirse como la tierra asolada, no la Tierra Baldía. Bueno, Borges habrá tenido sus razones, era un estudiante de anglosajón, o sea, un profesor de anglosajón que siempre estaba estudiando más, pero la Tierra Baldía me parece que es lo óptimo después de que el siglo nos la ha traído así. Las ciudades irreales en la Tierra Baldía son las ciudades devastadas, pero también son las ciudades de la asolación y de la desolación psíquica que atormentan al individuo, no solo por la guerra pasada, sino por el curso de la vida moderna en general, que la sociedad victoriana perseguía en su ansia de progreso y prosperidad, algo que un problema del hablante lírico que en el Prufrock ya lo veíamos, y también por la vida individual de Eliot. Como les decía, su matrimonio lo tenía profundamente afectado con neurosis, con la enfermedad. Entonces es natural que el hablante lírico se encuentre desorientado, hablando como en su mente y como la del siglo, en fragmentos. Eliot mismo dijo que el poema era el retrato de la mente de Europa, de la mente esquizoide, esquizofrénica, de imágenes oscuras en espejos rotos. Esto vuelve el poema tan difícil de leer
que en ediciones posteriores Eliot incluso agregaría una guía de notas al pie. Aunque esto muchos críticos lo toman como una forma de parodia, en la necesidad de como parodiar el academicismo del siglo y que Eliot tanto detestaba. Las notas al pie de página al final de la Tierra Baldía, escritas por el propio Eliot, por su propio autor, efectivamente parodian a la cultura occidental que necesita entrar al conocimiento por acá, por allá, y termina perdiéndose en el mismo. Y bueno, y en realidad, ya que estamos con parodias, la Tierra Baldía puede ser leída también como una sátira de Eliot sobre Europa. Una sátira, lo que se llamaría una sátira menipea. Menipea por Menipo de Gadarra, que fue un sátiro de la antigüedad. Sátira menipea es un concepto que después el teórico de la literatura Mijail Bakhtin también lo abordará. Hay una sátira de cómo se vive en el siglo, de cómo se vive en la vida moderna. También unos dicen que es una parodia de Ulises de James Joyce, aunque no sé hasta qué punto, porque La Tierra Baldía venía siendo compuesta por Eliot desde por lo menos el año 1915, antes de que, 7 años antes de la publicación de Ulises de James Joyce. Hubo autores que en cuanto salió La Tierra Baldía parodiaron La Tierra Baldía. Lovecraft escribió un poema parodiando La Tierra Baldía. Pueden buscarlo. Incluso Joyce escribió un poema parodiando. Y hasta el día de hoy existen. La Tierra Baldía empieza con una cita en latín. Que dice: Nam sibilam quidem cumis ego ipse oculis meis vidi, in ampula pendere, et cum ili pueri diterent. Sibila te levis respondet bat. Se me perdió el... Bueno, no importa, se me perdió el texto en griego que seguía, ¿dónde está? Bueno, la traducción es: una vez a la sibila de Cumas, mis ojos vieron dentro de una colgante redoma, y a la pregunta de unos niños, ¿cuál es, Sibila, tu deseo?, ella respondió: morir. La cita viene del Satiricón de Petronio, una novela erótica y sátira menipea, se la considera, escrita en latín vulgar en el siglo I, y que trata de Encolpio, un personaje castigado por el dios Príapo, por el dios de la fertilidad, castigado con impotencia sexual. El personaje busca sanación en Otea, una sacerdotisa del dios, y a lo largo de la novela, que está incompleta, no se conservó completa, aparecen fragmentos de personajes liberales sexuales, incluso homosexuales y homoeróticos. Todo esto va a influir en La Tierra Baldía, no es casual que esté ese epígrafe en el poema. La Sibila de Cumas, de la cual se habla el epígrafe, aparecía en la Eneida de Virgilio, y es la que acompaña, en el siglo I, y es la que acompaña a Virgilio en su descenso al infierno, o al Averno, como le llamaban los latinos. Es la que acompaña con sus conocimientos ocultos, y como sacerdotisa del dios Apolo, acompaña a Virgilio en su descenso a conocer qué ha sido de su padre y cuál va a ser el futuro del imperio romano, del futuro imperio romano en su época. Así es que Eliot, de alguna manera, está realizando desde el comienzo de su poema una catábasis, un descenso al Hades, como los de la antigüedad, buscando conocimiento respecto de su actualidad. Hay un descenso al infierno actual en Eliot, en La Tierra Baldía de Eliot. En la traducción del poeta catalán Agustí Bartra, que es una que a mí me gusta, les recito el comienzo de La Tierra Baldía para que vayamos haciéndonos una idea. La sección primera de La Tierra Baldía se titula El entierro de los muertos.
Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. El invierno nos mantuvo cálidos, cubriendo la tierra con nieva olvidadiza, nutriendo una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano, precipitóse sobre el Starnberger Sea. Con un chubasco nos detuvimos bajo los pórtigos y luego bajo el sol seguimos dentro de Hofgarten y tomamos café y charlamos durante una hora. Bin gar keine Russin, stamm aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos niños, de visita en casa del archiduque, mi primo, él me sacó en trineo. Y yo tenía miedo. Él me dijo, Mari, Mari, agárrate fuerte. Y cuesta abajo nos lanzamos. Uno se siente libre ahí en las montañas. Leo casi toda la noche y en invierno me marcho al sur. Empieza con la tierra baldía del mes de abril, del mes cruel, de la guerra. Va al invierno, del invierno a la conversación cotidiana con otros, con alguien que habla en alemán. Y aquí en el hablante le dice no hablo alemán. Y luego va a la infancia, cuando eran niños y se arrojaron ahí en las montañas en trineo con su primo. Y después viene una metáfora de esas raíces, de esos tubérculos, que dice, ¿cuáles son las raíces que arraigan? ¿Qué ramas crecen en estos pétreos desperdicios? Oh hijo de hombre, no puedes decirlo ni adivinarlo. Tú solo conoces un montón de imágenes rotas, donde el sol bate y el árbol muerto no cobija, el grillo no consuela y la piedra seca no da agua rumorosa. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a cobijarte bajo la sombra de esta roca roja, y te enseñaré algo que no es, ni la sombra tuya que te sigue por la mañana, ni tu sombra que al atardecer sale a tu encuentro. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Es un gran verso ese. En inglés, I will show you fear in a handful of dust. Te enseñaré el miedo en un puñado de polvo. Es la mejor metáfora quizás de la guerra, de cómo aterroriza la guerra. Y luego viene una cita al Tristán e Isolda de Richard Wagner, a la ópera, en alemán, y sigue con un diálogo pequeño, un diálogo amoroso. Hace un año me diste jacintos por primera vez, me llamaron la muchacha de los jacintos, pero cuando regresamos tarde del jardín de los jacintos, llevando tú brazados de flores y el pelo húmedo, no pude hablar, mis ojos se empañaron, no estaba ni vivo ni muerto y no sabía nada, mirando el silencio dentro del corazón de la luz. Vemos que hay ya alusiones a lo erótico, a lo conyugal, diríamos incluso. En el primer canto, que nos ha hablado de la tierra, nos ha hablado de la tierra devastada, nos ha hablado de la guerra. Gracias al poeta Sebastián Núñez Torres, que me dice ahí, excelente la lectura, Miguel. La verdad estoy con la voz muy ahogada porque parece que estoy enfermándome. Ojalá no sea COVID porque no he salido, pero si es, tendré que resguardarme. Y bueno, se trata esto del erotismo. En todo este comienzo tenemos, y bueno, va a seguir después, es importante referir esta otra parte. Madame Sosostris, famosa pitonisa, tenemos la pitonisa como la Sibila de Cumas, como la bruja de Cumas que aparece en el epígrafe y que es símbolo de todo el descenso al infierno del siglo de Eliot. Madame Sosostris, famosa pitonisa, tenía un mal catarro, aun cuando se la considera como la mujer más sabia de Europa. La mujer más sabia, al igual que en la antigüedad era la sibila, la bruja, acá es la pitonisa. Esa es la mujer más sabia de Europa, fíjense. Con un pérfido mazo de naipes. Ahí, dijo ella, está su naipe, el marinero fenicio que se ahogó. Y tenemos en la sección quinta del poema que va a aparecer ese marinero fenicio en Flebas, el fenicio que
es el marinero ahogado, joven marinero ahogado que yo les recité en el primer poema de entrada, cuando empecé la clase. Flebas el fenicio se ahoga y su cuerpo sigue pasando las etapas de su edad y juventud mientras está ahí en el remolino. Y el hablante le dice al lector, tú que vas navegando por aquí y giras el timón y miras a Barlovento, considera a Flebas, que una vez fue alto y guapo como tú. O sea, considera a aquel que fue joven y murió en el naufragio. Viene después una referencia, la Belladonna, la dama de las rocas, la dama de las peripecias. Aquí está el hombre de los tres bastos, y aquí la rueda, y aquí el comerciante tuerto, y este naipe en blanco es algo que lleva sobre la espalda y que no puedo ver. Está leyéndole el tarot la bruja. Y bueno, sí, yo no puedo ir recitando todo porque quiero llegar al final del poema. Pero sigue todo esto con la ciudad irreal, perdida bajo la parda niebla del amanecer invernal, con la muchedumbre fluyendo sobre los puentes de Londres. Eran tantos, nunca hubiera yo creído que la muerte se llevara a tantos. Hay una alusión ahí a los muertos de la Primera Guerra, sin duda. Después hay una alusión a un cadáver enterrado por un vecino, al cual le dice: oh, saca de allí el perro que es amigo de los hombres, pues si no lo desenterrará de nuevo con las uñas. Y viene la cita a Charles Baudelaire: tú hipócrita lector, mon sembla, mon fuega. Al lector hipócrita. Luego viene una segunda sección titulada Una partida de ajedrez, en que, bueno, hay alusiones al estado nervioso del personaje, pero en la versión de una mujer, que puede ser una cuestión autobiográfica de Eliot. Estoy nerviosa esta noche, muy nerviosa. Quédate conmigo, háblame. ¿Por qué nunca hablas? Habla. ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé en qué piensas. Piensas. Creo que nos hallamos en la calleja de las ratas, donde los muertos perdieron sus huesos. ¿Qué ruido es ese? El viento bajo la puerta. ¿Qué ruido es ese ahora? ¿Qué hace el viento? Nada, como siempre, nada. No sabes nada, no ves nada, no te acuerdas de nada. Recuerdo que esas perlas fueron sus ojos. ¿Estás viva o no? ¿No hay nada en tu cabeza? Y sigue, o sea, hay un diálogo consigo mismo o con otro personaje. Y viene otra conversación de sobremesa, diríamos, en que se habla de un esposo que fue a la guerra y de su esposa que está muy desarreglada esperándolo, y llega otro de los comensales y le dice: oye, debiste arreglarte esos dientes porque cuando él vuelva de la guerra querrá encontrarse algo bueno. Y si tú no le das esa satisfacción, otras se lo darán. Es tragicómica el diálogo, pero está muy bien ejecutado como flujo de la conciencia, como flujo de una conversación real y con un lenguaje coloquial, como con el que se habla. A todo esto, Nicanor Parra aprendió de Eliot. Nicanor Parra aprendió mucho de Eliot cuando estuvo en Estados Unidos en los años 50. Todo el lenguaje coloquial de Parra viene de los aprendizajes de la literatura que escribió Eliot. Dice: ahora Alberto va a regresar, procura lucir mejor. Él querrá saber qué hiciste con el dinero que te dio para arreglarte los dientes. Te lo dio, yo estaba allí. Que te los extraigan todos, Lil, y que te pongan una buena dentadura, dijo él. Juro que no puedo soportar mirarte. Y yo tampoco, dije yo. Piensa en el pobre Alberto, que ha estado en el ejército durante 4 años. Quiere divertirse, y si no lo hace contigo, ya encontrará otras, dije yo. Oh, hay otras, dijo ella. Algo por el estilo, dije yo. Entonces ya sé a quién agradecérselo, dijo ella, mirándome fijamente. O sea, hay algo gracioso ahí, que a este se le sale que el otro se mete con que le es infiel, y ella le dice: bueno, ya sé por qué me es infiel, porque tú andas ahí. Es una cuestión que retrata
cómo también el machismo de la época, cómo se comportaban los hombres, exigiéndole a la esposa del tipo este que va a volver de la guerra que se arregle los dientes para que él la encuentre más bonita. ¿Qué es eso? Hoy en día sería funado, con justa razón. Este, y después, más abajo, viene otra cuestión, también triste en relación a la situación de la época, de la mujer en esos años. ¿Ah? Deberías avergonzarte, dije, de parecer tan vieja, y no tiene más que 31 años. No es culpa mía, dijo, poniendo cara triste. Son esas píldoras que tomé para abortar, dijo. Ha tenido 5 ya, y casi se muere en el parto de Jorge. El boticario me dijo que no sería nada, pero nunca he vuelto a ser la misma. Eres una tonta de capirote, dije yo. Bueno, si Alberto no te suelta, no puedes quejarte, dije. ¿Por qué te casas si no te gustan los niños? Y eso es una frase que le da a Pound cuando le corrige el texto. Él le pone ahí, ¿por qué te casas? ¿Por qué te casaste si no te gustan los niños? Hay varias frases de La Tierra Baldía que Pound en su corrección las agregó. Y bueno, la sección segunda termina, viene la tercera, el sermón de fuego, y hasta aquí hemos tenido referencias innumerables a diversos textos de las culturas antiguas, modernas, a la Eneida de Virgilio, al purgatorio de Dante Alighieri, al infierno y al purgatorio. En la dedicatoria de La Tierra Baldía está dedicado a Ezra Pound, il miglior fabbro, el mejor artesano, el miglior fabbro del parlar materno, que era una frase que estaba en el purgatorio, refería a Arnaud Daniel, el mejor trovador de la Edad Media, el mejor poeta de toda la historia, Augusto de Ezra Pound, y que Eliot también lo estudió. Y claro, Eliot le dice a Pound que él es el mejor hablante de la lengua moderna, él le corrigió este poema, y bueno, Pound también está haciendo lo suyo. Hay referencias a la Eneida, como les decía, hay referencias a al libro del Ezequiel de la Biblia. No pararía de referirlas. Solo en ese hay referencias a Baudelaire. Solo en ese comienzo, en esos dos primeros cantos, en esas dos primeras secciones de La Tierra Baldía. Y hay poemas que Eliot va a retomar más adelante en su producción literaria posterior. De hecho, Los Hombres Huecos, que es su próximo libro, será como un epílogo a La Tierra Baldía. Hay referencias a la literatura artúrica, al rey pescador. El rey pescador es el que le muestra el santo grial a Perceval, al caballero Perceval, cuando están en la aventura de la búsqueda. Hay referencias al tarot, con Madame Sosostris. Hay trivializaciones de los conocimientos de la época. Está todo junto, todo lo docto y todo lo cotidiano está junto ahí. Y es como está en la mente de la época. Eliot intenta reproducir esa mente. ¿Qué más? Quedé en la sección tercera, para alcanzar a terminar. La sección tercera en realidad es una serie de descripciones, de imágenes que van aflorando por ahí, del Támesis, de los ríos, de las ciudades irreales, de la Londres actual. No les recitaré nada de acá porque son lapsos muy largos, pero hay una parte en que se habla de Tiresias. Tiresias es este personaje de la mitología griega, que fue hombre un tiempo, que era hombre y por un pecado que cometió contra la diosa Atena fue transformado en mujer y después fue transformado de nuevo en hombre después de 7 años. Así es que él había sido hombre y mujer y es siempre un símbolo de los personajes representativos de los dos sexos, que tienen los dos sexos en uno, de los hermafroditas. Y aparece también Tiresias ahí en esa narración,
creo que es la tercera estrofa, no, sí, la tercera estrofa, no, la quinta estrofa de la tercera sección. Y Tiresias, claro, es como una especie de alter ego de Eliot, ¿ah? Porque es un Tiresias sufriente, con la mente revuelta, que dice que anduvo por el infierno de los muertos, porque Tiresias es uno de los adivinos que está en el infierno de Dante Alighieri. Eh, Así es que aparece ahí esta referencia de nuevo al adivino, así como antes estuvo a la bruja, a Madame Sosostri y a la Sibila de Cumas. Es muy linda esa sección, así como la que le sigue, Muerte por agua, que es muy breve y que ya se las referí, la del navegante fenicio. Y finalmente se llega a la quinta sección, a lo que dijo el trueno. ¿Ah? Y en lo que dijo el trueno se vuelve a referir cuestiones que aparecían en las primeras secciones, lo de la roca, lo del agua saliendo de la roca, que es una referencia bíblica. Eh, Hay onomatopeyas, allí donde el zorzal canta entre los pinos, drip, drop, drip, drop, drip, drop, drip, drop. Hay onomatopeyas, juegos con el lenguaje, como lo sabía en Joyce también. ¿Ah? Eh, y sigue avanzando la sección hasta que empiezan a aparecer los Upanishad, los textos sagrados hindúes, como una manera de acercarse a una cierta redención del siglo. Dice Ganga que es el Ganges, Ganga estaba hundido y las hojas frágiles esperaban la lluvia mientras las negras nubes se amontonaban a lo lejos sobre el Himavant. La selva se agachó, se encorvó en silencio, entonces habló el trueno. Data. ¿Qué hemos dado? Amigo mío, la sangre que sacude mi corazón, la espantosa audacia de un momento de debilidad que un siglo de prudencia no puede borrar. Por eso y eso solo es por lo que hemos existido, y ello no se hallará registrado en nuestros obituarios, ni en los recuerdos que cubre la benéfica araña, ni bajo los sellos que rompe el flaco notario en nuestros vacíos aposentos. Dayadwam. He oído la llave voltear en la cerradura una vez, y solo una vez. Pensamos en la llave, y sigue, y va incluyendo estas referencias al, al Dhammapada, al libro sagrado hindú. y, y el final es ya una conjunción de todo lo que ha sido el poema. Con los adivinos, con la bruja, con el adivino, con la bruja, con la tierra, con los fragmentos en que el mismo poema está hablando. Y dice así el final: me senté en la orilla a pescar, con la árida llanura a mi espalda. Pondré por lo menos orden en mis tierras. El puente de Londres está cayendo, cayendo, cayendo. Poi ascose nel foco che gli affina, quando fiam uti che lidon, oh golondrina, golondrina, le prince de Aquitán a la toque aboli. Estos fragmentos han sostenido mis ruinas. When they left feed you, Hieronymus mad again, data, dayawam, dabyata, shanti, shanti, shanti. Es un final inentendible, pero que está utilizando varias lenguas porque quiere hablar en todas las culturas, porque así como el poema ha hablado en todas las caras del siglo, en todas estas caras esquizoides del siglo, el final del poema también quiere hacerlo, pero ya con las lenguas sagradas, en este caso las lenguas del sánscrito, que para Eliot, como le explicaba en su biografía, que estudió sánscrito, para él eran lenguas importantes en el entendimiento de la en el entendimiento de la filosofía. Él estudió filosofía, recuerden, además de artes y literatura. Así es que bueno, se va el tiempo, al igual que con Pound, con Joyce. Eliot es difícil de abordar en una hora. Ya van a quedar 4 minutos. Pero yo quise darles esta clase de comentario como
no es una clase de análisis, sino de comentarios, si bien analicé un poco al final, pero la idea es que la idea era realizar una clase de comentarios sobre la Tierra Baldía en general, así ustedes pueden después ir específicamente cada uno a entrar a la Tierra Baldía y ver si es que pueden salir con la tierra florecida, con estas últimas alusiones a las lenguas sagradas, que son alusiones a la paz. Shanti, Shanti, Shanti sería traducido como que la paz sea contigo en nuestras lenguas occidentales. ¿Qué más? Bueno, no sé si tienen preguntas. No me he fijado si hay preguntas, pero es que no podía no podía parar y arriesgarme a dejar la clase inconclusa. Pero los invito a leer La Tierra Baldía. Y también lo que hizo Eliot después. Después de La Tierra Baldía, ya sus 37, Eliot con los poemas de... Ya habiendo publicado los poemas del Prufrock y los poemas de La Tierra Baldía, añade otro volumen, el de los hombres huecos, de Hollow Man, al mismo tiempo que se vuelve director de la prestigiosa editorial Faber and Weir. Se vuelve anglo-católico también, algo que a Pound no le gustó, y publica este poema, Los hombres huecos, que es un poema que aparece recitado hacia el final de la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, de 1979. Ahí el coronel Kurtz recita los versos de La Tierra Baldía, en especial esto de que esta es la manera en que el mundo termina, no con una bala, sino con un gemido. Bueno, van quedando va quedando 1 minuto y medio. Gracias a ustedes por asistir, gracias Sebastián por ese comentario, buena selección de textos. Podría haber hablado de La Tierra Baldía y no contextualizar nada y ya, pero ¿para qué voy a hablarles analizando un poema que ustedes pueden encontrar analizado infinitamente de mejores maneras y más exhaustivas que la que yo puedo realizar? Si bien todo lo que yo analizo tiene una bibliografía de la cual procede. Yo puedo dárselas por interno, me escriben a mi Instagram privado y se las doy. Pero aún así pueden encontrar mejores estudios, etcétera, sobre La Tierra Baldía ahí abajo, ahí en la web. Yo lo que quise hacer es contextualizarlos para poder comentar La Tierra Baldía, comentar el estado mental del siglo en ese poema y cómo influyó en su construcción. Y bueno, así me despido. Ya quedan 20 segundos. Escríbanme cualquier cosa y los espero para la próxima clase sobre la señora Dalloway.